Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El ministerio Preach and Teach les presenta Pride, un análisis detallado sobre el transgenerismo, adventismo y el tiempo del fin. Hoy presentamos El poder de una ideología, cuarta parte. Dios les bendiga y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie titulada Pride, Transgenerismo, Adventismo y el tiempo del fin. Una vez más, les damos las gracias por su audiencia. En nuestro episodio anterior, dimos un vistazo al nacimiento de la Unión Pro Temperancia de la Mujer Cristiana. En ese corto recorrido, vimos, en resumen, la participación de la señora Sarepta Miranda Henry como líder del naciente movimiento. Pudimos también dar lectura a unos fragmentos de los consejos que Ellen White le dio a la señora Henry a través de las cartas enviadas desde Australia. Un detalle que quedó fuera y que debe ser mencionado en aras de preservar la veracidad de la información es que, aunque la señora Henry ayudó a organizar la unión y fue una voz líder y de peso dentro de la organización, la presidente titular y primera en serlo de forma oficial fue Annie Wittenmeyer y como secretaria la señora Frances Willard. La señora Wittenmeyer fungió como presidenta por los primeros 5 años y fue sustituida por quien fungía como su secretaria, la señora Frances Willard, quien fue elegida la segunda presidente de la Unión y ocupó esa posición hasta su muerte en el año 1898. La labor ardua de la señora Henry transcurrió paralelamente bajo la sombra de estas dos administraciones. Algo que llama nuestra atención es que a pesar de la labor pionera de la señora Henry en la organización de la Unión Pro Temperancia, en los archivos oficiales de la organización, su nombre brilla por su ausencia. Cosas que pasan. En sus inicios, los ideales de la Unión estaban centrados en la temperancia y ese alto ideal motivó a Ellen White a aconsejar a la señora Henry, quien ya era adventista del séptimo día, y la hermandad en general, a no dar la espalda al movimiento porque estaba en consonancia con la labor misionera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero, bajo la presidencia de la señora Frances Willard, además de la temperancia como objetivo principal, también incorporó en su carpeta luchar por el derecho al sufragio o el voto femenino y la igualdad en el campo laboral. La señora Wittenmeyer se oponía a esa idea, pero bajo la presidencia de la señora Willard, el asunto ganó terreno. Eso hizo que la Unión comenzara a dar pasos hacia el terreno de la política y el ideal principal comenzara a distorsionarse. Pero antes de analizar esa distorsión, es imperativo aclarar que Ellen White no estaba en contra de los derechos de la mujer a ejercer el voto y su inclusión en el mundo laboral. Ella comprendía muy bien el principio bíblico consagrado en la palabra de Dios que encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 18, Mateo, capítulo 10, versículo 10, y el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 7, donde dice, en resumen, que el obrero es digno de su salario.
Ellen White no podría oponerse a los logros laborales en general, como tampoco a negarse a que le fueran adjudicados a la mujer, porque ella conocía bien este precepto bíblico. Ella sabía muy bien que el ser humano, hombre y mujer, fueron creados con los mismos derechos, los cuales implícitamente incluyen el derecho a un salario justo para la mujer. Otra cosa que ella sabía muy bien es que esos mismos derechos universales no necesitaban ser conquistados y o reconocidos por ningún movimiento, porque sencillamente Dios los otorgó desde un principio. Sin embargo, esto no impidió que levantara su voz a favor de la labor de la mujer y en especial un segmento importante dentro de la obra, los auxiliares de enfermería. Si bien es cierto que en la jerarquía del segmento de salud los médicos encabezan la lista, las enfermeras son sin duda el personal sin el cual ningún centro de salud podría operar. Que la iglesia fuera para entonces un cuerpo organizado no significaba que no habían asuntos disparejos dentro de sus campos de trabajo. Era muy conocido el arduo trabajo que realizaban las enfermeras. Entonces, a favor de mejores condiciones laborales para ella, Ellen White expresó su opinión y la encontramos en Consejos sobre Salud en la página 300. Allí dice: hay entre nosotros enfermeras inteligentes y concienzudas que trabajan fielmente y en todo tiempo. Necesitamos enfermeras como estas y debieran recibir un sueldo mejor, de modo que si se llegaran a enfermar, pudieran disponer de dinero suficiente para tomarse un descanso y realizar un cambio. De igual manera, expresó su opinión sobre el papel de la mujer en puestos de jerarquía local. Ahora lo encontramos en el mismo libro en la página 311. Dice allí lo siguiente: que ningún hombre considere que es su deber juzgar la cantidad de trabajo que una mujer debiera realizar. Una mujer competente debiera ser empleada como supervisora, y si alguien no realiza su trabajo fielmente, la supervisora debiera encargarse del asunto. Hay que pagar sueldos justos y cada mujer debe ser tratada con bondad y cortesía y sin reproche. En uno de los mensajes de Ellen White a la señora Henry, le dice lo siguiente, y voy a leer solamente un fragmento de los mensajes de Loma Linda en la página 233 en la carta número 54 de 1899. Mi hermana, estoy tan feliz que usted no haya cortado los lazos con la Unión Pro Temperancia. Puede ser que tenga que hacerlo, pero no todavía. Mantenga su posición. El Señor trabajará con usted y le dará las palabras que deba hablar. Puede que vea cosas que usted no puede aprobar, pero no se desanime. Yo oro y confío que usted será revestida cada día de la justicia de Cristo. Tomaría mucho espacio citar otros pasajes en los que, en diferentes circunstancias, Ellen White aboga por condiciones laborales igualitarias para la mujer. Pero la mayoría están sustentadas sobre el principio bíblico que encontramos en los pasajes anteriores, especialmente en Lucas capítulo 10, versículo 7, donde dice: el obrero es digno de su salario. Pero tan pronto como la Unión mostró un cambio de ideología, Ellen White aconsejó tener mucho cuidado con los cambios que se estaban registrando. ¿En qué consistían estos cambios de ideales? Analizaremos dos elementos claves que viciaron la ideología inicial de la Unión Pro Temperancia. El primer elemento, la política. Bajo la presidencia de la señora Willard, la Unión comenzó a involucrarse en asuntos de la educación pública y a hacer presión política en muchos otros frentes. Y ya aquí comienza a oler a un partido político. Su mayor intento fue tratar de afiliar a la Unión con el Prohibition Party, o el Partido de la Prohibición,
el cual se oponía a la venta de bebidas alcohólicas, pero que también apoyaba el sufragio femenino, la igualdad racial y el derecho de los géneros. Un detalle más, abogaban por el amor libre. La señora Willard acuñó la frase "do everything", haz de todo, con la cual alentaba a los miembros de la Unión a involucrarse en todas formas de reformas sociales a través de predicaciones, publicaciones y de peticiones a políticos del momento, lo que se conoce como lobbying, o sea, cabildeo. Hay que reseñar que bajo la presidencia de la señora Willard, la Unión logró que en varios estados de Estados Unidos se elevara la edad de consentimiento para las relaciones sexuales. Por la misma influencia de la señora Willard, se logró la aprobación de la reforma laboral conocida como 8-Hour Workday, día de trabajo de 8 horas, que regulaba las horas de trabajo para evitar los abusos por parte de los patronos. Entre las otras luchas que la señora Willard tenía en visión estaban la reforma al sistema de prisiones, expansión global de los derechos de la mujer, la incorporación de lo que se conoce como cristianismo socialista, que es la filosofía político-religiosa que une el cristianismo con el socialismo. Esta ideología considera el capitalismo como la base de toda avaricia y promueve la eliminación de la propiedad privada. Ellen White había observado el rumbo que tomaba la Unión, cuya bandera principal era la temperancia, pero ahora tenía un fuerte olor a partidismo político o sindicato laboral. Con respecto a ese asunto y refiriéndose a las dirigentes de la Unión, ella escribió: "Sin embargo, he visto con tristeza que muchas de ellas se están tornando a la política y se han opuesto a Dios. Han entrado en debates, cuestiones y teorías en las que no necesitaban entrar". Esta cita la encontramos en Manuscritos Liberados, tomo 7, página 155. Ellen White aconsejó no seguir los pasos proselitistas que comenzaba a tomar la Unión. Como dijimos, era claramente ya una organización de cabildeo político. Y aunque ella estaba de acuerdo con los logros laborales, se oponía abiertamente al proselitismo político. Con esto, el mensaje era claro. Dado que la Iglesia no milita en actividades políticas, ningún miembro de la Iglesia debería a ningún nivel participar de lo mismo. Deja en claro que su consejo inicial de apoyar la Unión Pro Temperancia se basaba en el principio inicial de esta al promover la temperancia. Una vez que los intereses de la Unión se apartaron de esa línea, lo prudente era desvincularse. Por eso Ellen White le advirtió a la señora Henry que como creyente y líder siguiera su labor en la Unión y diseminara el mensaje adventista desde su posición de liderazgo hasta donde Dios le indicara. Recordemos la cita donde ella dice: "Puede que vea cosas que usted no puede aprobar, pero no se desanime. Yo oro y confío que usted será revestida cada día de la justicia de Cristo". El segundo elemento negativo es mucho más oscuro y había comenzado a permear el movimiento feminista junto con la política, y ese elemento fue el espiritismo. Alguien puede preguntar, ¿y qué tiene que ver el espiritismo con los derechos de la mujer? Buena pregunta. No parece haber relación alguna, pero trataremos de aclarar eso. Hacia el año 1848, en Hightsville, New York, dos jóvenes hermanas, Kate y Margaret Fox, Kate de 11 años y Margaret de 14 años, conocidas como las hermanas Fox, estremecieron al mundo cuando reportaron la ocurrencia de unos golpes misteriosos en su casa. En los meses siguientes, ellas afirmaron que los golpes provenían de un ente al que ellas llamaron Mr. Splitfoot, o sea, el señor Pie Rajado. Más adelante,
Según el testimonio de las hermanas, ese ente les dijo que era el espíritu de un vendutero que había sido asesinado 5 años antes y que estaba enterrado en el sótano de esa misma casa. Cuando todo aquello atrajo multitudes a la casa en cuestión, Leah, la hermana mayor de ellas, se las llevó a vivir a Rochester, en el estado de New York. Y según algunas versiones, las menores le confesaron a su hermana mayor que todo aquello era una broma. Otras versiones opinan lo contrario. La supuesta broma consistía en sentarse a una mesa grande y poner las manos en ella para que, al hacer preguntas de la gente, el espíritu contestaría con golpes en la mesa o en las paredes. Aquello fascinó al público y marcó el nacimiento del espiritismo en los Estados Unidos. En el libro Primeros Escritos, en la página 59, encontramos la opinión de Ellen White al respecto, donde dice lo siguiente: el 24 de agosto de 1850, vi que los golpes misteriosos eran efectos del poder de Satanás. Algunos procedían directamente de él y otros indirectamente por medio de sus agentes, pero todos dimanaban de Satanás. Eran su obra y la realizaba de distintos modos. Sin embargo, en las iglesias y en el mundo había muchos tan sumidos en densas tinieblas que se imaginaban y sostenían que esos golpes misteriosos eran obra del poder de Dios. Dijo el ángel: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Han de ir los vivos a aprender de los muertos? Los muertos nada saben. En vez de acudir al Dios vivo, ¿recurriréis a los muertos? Se han apartado del Dios vivo para conversar con los muertos que no saben nada. Como referencia, damos al libro de Isaías, capítulo 8, versículos 19 y 20. Lo que comenzó aparentemente como una broma, sirvió para abrir un portal a los demonios que engañarían a la gente en masa. Todo aquello despertó un interés inusitado de la gente por querer hablar con los muertos, y se regaría por el país, contagiando a la sociedad a todos los niveles. Muchas mujeres se convirtieron en médiums, lectoras de cartas, profetisas, y aquello creció al punto de que las mujeres dominaban el campo del espiritismo. La demanda por sus servicios fue sencillamente astronómica. El espiritismo había despegado para no aterrizar jamás, y en su vuelo, durante la segunda ola, se filtra en el movimiento feminista, identificándose plenamente con los objetivos del movimiento que incluía la aceptación del amor libre como algo normal. Se filtró a través de destacadas voces feministas que comenzaron a unirse al espiritismo mientras luchaban por los derechos de las mujeres. En su libro Radical Spirits o Espíritus Radicales, la doctora Anne Braudy escribió lo siguiente: el espiritismo se convirtió en un gran, si no el mayor medio para la diseminación de los derechos de la mujer en la América del siglo XIX. Mientras que no todas las feministas eran espiritistas, todas las espiritistas defendían los derechos de la mujer. Muchas figuras femeninas destacadas estaban afiliadas al espiritismo, con el cual impregnaron al movimiento feminista. En las muchas conferencias conducidas por feministas, estas mujeres daban instrucciones para el movimiento feminista mientras estaban en trance, o sea, poseídas. Sí, daban conferencias mientras estaban en trance. Otro elemento importante que sumar era que el movimiento feminista en general abogaba por un cambio en las normas regulares sobre el vestido. En Testimonios, tomo 1, página 409, encontramos esta cita: la contribución adventista al movimiento por los derechos femeninos
debería centrarse en exhibir principios cristianos en sus iglesias y hogares mientras proseguía su misión. Las mujeres debían presentar la verdad siendo castas, modestas, intachables, sobrias, temperantes, caritativas, pacientes, veraces, corteses, obedientes, altruistas y sin tacha en todas las cosas. Juntamente con la así llamada reforma del vestido, va un espíritu de frivolidad y de descaro en armonía con la forma de vestirse. La modestia y la reserva parecen alejarse de muchos cuando adoptan este estilo de vestido. Era claramente preocupante que los cristianos adventistas no debían vestir de la misma manera que lo hacían los liberales espiritistas y de esa manera ser confundidos y a la vez ser un obstáculo social para la predicación del Evangelio. Las voces feministas líderes de ese tiempo criticaban la forma de vestir de las mujeres en general, las cuales vestían con corsés que estrechaban la cintura y unas copas de vestidos que, según ellas, barrían las calles. Para contrarrestar eso, y en nombre de la así llamada reforma del vestido, se diseñaron trajes que eran más cómodos y que incluían pantalones para enfatizar, atención, que las mujeres eran iguales a los hombres. Este tipo de diseño de ropa se conoció como American Costume, el cual era considerado escandaloso y poco modesto. De más está decir que los cristianos adventistas, por sus formas de vestir, no debían ser confundidos con costumbres y modas extremistas feministas, y por esa razón ser rechazados por la sociedad. Al respecto, encontramos esta contundente cita dirigida al sector femenino. La encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 421. Las que se sientan llamadas a unirse al movimiento a favor de los derechos de las mujeres y la así llamada reforma del vestido, pueden muy bien cortar la conexión con el mensaje del tercer ángel. El espíritu que acompaña a uno no puede estar en armonía con el otro. Creo con firmeza que el principio expresado en esta contundente cita es totalmente aplicable el día de hoy con la así llamada moda de estos días. Al inicio de esta entrega, pudimos ver cómo los consejos de Ellen White para la señora Henry fueron favorables para que siguiera laborando con la Unión Pro Temperancia después de haber sido bautizada en la Iglesia Adventista y siempre y cuando el objetivo principal de la unión fuese luchar por promover la temperancia en general. Pero podemos concluir este episodio de hoy resumiendo los 3 motivos principales por los que los consejos de Ellen White cambiaron con el correr de los días y todavía son válidos para nosotros en la sociedad de hoy. En primer lugar, los cristianos no deben asociarse a ningún movimiento u organización que los coloque en una disyuntiva con su deber hacia Dios. En segundo lugar, la Biblia, la palabra de Dios, establece claramente que aunque los roles del hombre y la mujer son diferentes desde la creación, ambos gozan de los mismos derechos universales por ser creados a la imagen de Dios el Creador. No es necesario un movimiento ni feminista ni sexista para validar esos derechos. Y en tercer lugar, los cristianos nunca debemos confundirnos con el mundo ni conformarnos con la así llamada moda. Debemos dar al mundo una nota clara de recato, modestia y sencillez en nuestra manera de vestir que esté en consonancia con los principios que predicamos. Si nuestra vestimenta es un obstáculo para que el mundo nos identifique como cristianos, entonces tenemos un problema. El poder de una ideología es tan poderoso que ha establecido y derribado imperios, ha establecido y derribado monarquías, ha instalado y derrocado dictadores, ha creado guerras civiles y también guerras mundiales.
Ideologías han hecho correr sangre por todo el mundo. Ideologías han sido el caldo de cultivo de corrientes de intolerancia. Una ideología es capaz de eliminar la capacidad de razonamiento en las personas. Una ideología puede hacer ver lo negro blanco y lo blanco negro. Una ideología es capaz de borrar la imagen de Dios en el ser humano y una ideología es capaz de nublar la percepción natural de un individuo al causar un daño mental que le impida discernir con claridad la clara línea divisoria entre hombre y mujer. Con todo esto en mente, nunca se nos olvide que el movimiento feminista es una ideología. Y si es una ideología, entonces se deduce que es un instrumento en manos de alguien para lograr un objetivo. ¿Y a quién le interesa hacer desaparecer la línea divisoria moral entre el hombre y la mujer? Una pregunta. ¿Será que la ideología del movimiento feminista ha entrado y hecho metástasis en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Aunque por razones de espacio no pretendo profundizar en este tema en particular, hay algo que no debemos dejar fuera y es la influencia del movimiento feminista en el tema de la ordenación de la mujer al ministerio pastoral. Como todos sabemos, un fuerte debate sobre este tema se ha enquistado en el seno de la Iglesia. Debates han ido y venido sin que se haya votado de manera general la ordenación de la mujer al ministerio. Dentro de lo poco que puedo mencionar, por razones de espacio, está el hecho que mencionamos anteriormente de los roles y los derechos. He dejado bien en claro que intelectualmente la mujer y el hombre fueron dotados de igual manera y los derechos individuales de cada uno están consagrados en la Biblia. Pero cuando hablamos de los roles, estos están de igual manera muy diferenciados por Dios desde la creación al establecer un sistema patriarcal en donde el sacerdocio era delegado al hombre y no a la mujer. En este debate sobre la ordenación de la mujer al ministerio pastoral, los teólogos liberales claramente muestran la influencia del movimiento feminista en sus opiniones al defender la igualdad de derechos y tratar de aplicar esa igualdad en el ministerio pastoral. Con la degradación del ideal original del movimiento feminista, la llegada del espiritismo a su seno y la degradación de las normas en cuanto al vestido y las normas morales, el movimiento feminista ha sido el precursor que ha preparado el camino para otros objetivos aún más oscuros y más allá de los derechos laborales. Con el paso del tiempo, ha quedado claro que el movimiento feminista se encamina hacia un objetivo final en el plano moral: la eliminación definitiva de la línea divisoria entre el género masculino y el femenino. Dios les bendiga, gracias por su atención y hasta el próximo episodio.